Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo estamos esta mañana? Bien, gracias a Dios. Pero aquí estamos. Por ahí oí con frío, mojados. Mojados, sí, pero no. Bueno, El frío está rico. si no nos tocaba baño, ya nos tocó. Pero bueno, qué bueno que estamos acá, hermano. Vamos a continuar con este estudio que se pone cada vez más interesante, ¿verdad? El tema de una iglesia auténtica, de la autenticidad de quien decimos ser, porque ese es el tema, porque la iglesia somos nosotros. Amén. Ese es, no es el edificio, no sé si de repente cuando hablamos de una iglesia auténtica queremos revisar a ver si los materiales son auténticos, si el ladrillo o el piso, no. La iglesia somos nosotros, los creyentes, los que participamos de venir y congregarnos. Amén. Así de que vamos a continuar esta mañana. El tema es crece en Jesucristo. O sea que una iglesia auténtica está siempre creciendo. Y tal vez, hermano, me digan esta mañana, hermano, entonces, ¿por qué somos tan poquitos? Y la realidad es que estamos creciendo en número, pero lo importante de este tema no es que sí es importante que crezcamos en número, pero lo más importante es que estemos creciendo espiritualmente. Ese es el tema de esta mañana. No vamos a hablar de números, sino vamos a hablar de crecimiento espiritual. Así que para comenzar, hermanos, vamos a ir en un momento de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias una vez más en esta mañana que tú nos has dado la oportunidad, el privilegio de estar aquí. Bendito Dios, ciertamente tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Y lo podemos ver, Padre, que ciertamente tú pusiste eso en cada uno de nosotros esta mañana. El querer estar en tu presencia, pero no tan solo el querer, sino el estar ahí. El venir y buscar de tu presencia, Padre, para alimentar nuestro espíritu. Bendito Dios, seguimos avanzando en este tema de una iglesia auténtica, de cómo luce esa iglesia, Padre, que es auténtica, que es verdadera, de cómo debemos de lucir cada uno de nosotros siendo parte de ella, de cómo debe de ser nuestro diario vivir, de cómo debe ser nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, de qué es en realidad lo que cada uno de nosotros deberíamos de estar haciendo en nuestro diario vivir. Bendito Dios, te damos las gracias porque ciertamente nos has dado el privilegio de ser parte de tu iglesia, de ser parte de tu pueblo. Bendito Dios, y ciertamente con ese privilegio conlleva a grandes responsabilidades. Por eso que venimos delante de ti, Padre, reconociendo que ciertamente somos débiles, que ciertamente necesitamos de ti para poder vivir el día a día, para poder entender lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Padre, te pedimos en esta mañana que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, el que nos dé el entendimiento, Padre, para entender en realidad lo que es el crecimiento espiritual. Para entender, Padre, lo peligroso que puede ser estar estancados. El seguir tomando lechita como niños es un peligro. Porque ciertamente eso quiere decir que no hemos aprendido, que no hemos crecido en ningún aspecto. Y que podemos ser, Padre, engañados por cualquier doctrina que nos den. Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, Padre, el que quite toda duda de nuestra mente y corazón. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar ahí en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 9 en adelante. Una iglesia auténtica. Una iglesia auténtica, una iglesia que en realidad es auténtica, está creciendo en Jesucristo. Está en un proceso de crecimiento todo el tiempo. ¿Sabe hasta cuándo dejamos de crecer?
hasta que partamos, hasta que nos vayamos, hasta que Dios nos llame a cuentas. Esa es la verdad. Para comenzar, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo describirías tu crecimiento espiritual en el último año? Usted ha visto a los niños que de repente traen por ahí una cinta de medir y se quieren medir y al siguiente día quieren medirse otra vez y quieren ver si en realidad están creciendo. Quieren ver a ver si ya subí una media pulgada, una pulgadita o centímetros, lo que sea. ¿Qué sucedería si nosotros, desafortunadamente, el crecimiento espiritual no lo podemos medir con una cinta métrica? Yo esta mañana me iba a traer una para empezar a hacer medidas aquí, pero bueno, la dejé en la casa. Porque iba entonces a hacer una línea aquí, iba a empezar a medir uno por uno. Pero ¿cuál iba a ser el resultado de eso? ¿Qué es lo que me iba a decir a mí eso? Me iba a dar su altura. Pero esa no es la manera de medir el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual claramente nos lo va a decir aquí a través del libro de Colosenses, capítulo 1. ¿Cómo en realidad nosotros podemos medir ese crecimiento como creyentes? Mira lo que nos dice el escritor, dice: el crecimiento espiritual tiene mucha similitud con el crecimiento físico de una persona. Tiene mucha similitud. O sea que sí tiene un gran parecido al crecimiento físico. Dice, son impresionantes los cambios que experimenta un bebé luego de su nacimiento. Crecen rápido los bebés. Y sabe que entre más comen, más rápido crecen. ¿Qué le dice eso a usted, hermano y hermana? Hay que alimentarnos bien, ¿verdad? Hay que estar llenándonos de la palabra de Dios. Es de la manera que crece un bebé. Cada etapa tiene sus demandas. Y mientras tanto, los padres disfrutan al ver a sus hijos crecer y desarrollarse. ¿Usted cree que el Padre nuestro que está en los cielos se alegra, se goza de ver que estamos creciendo? Es de la misma manera que nosotros nos alegramos cuando vemos crecer a nuestros hijos. Y cada etapa tiene sus demandas. ¿Verdad? El bebé empieza su alimento principal, esencial, es la leche. Ya cuando le empiezan a salir los dientitos, ya quiere algo más. Algo más sólido, algo más bueno, más que le nutra más. El cristiano debe de ser de la misma manera. El cristiano no puede seguir vistiéndose con la ropa de bebé. Ya no le queda. Y la palabra de Dios nos dice que ahora nos vistamos con la armadura de Dios. ¿Y qué es eso? Bueno, ese va a ser tema para otro día. Pero cada etapa de nuestra vida tiene demandas. Ciertamente hay personas que siguen actuando como niños. Pero no debería de ser así. Una persona que ya tiene 40, 50, 60 años debe de actuar con madurez. Igual el creyente. Entre más tiempo tiene en el Evangelio, debe de actuar con una madurez espiritual. Cada etapa desde el nacimiento del bebé se va edificando y dando forma a lo que llegará a ser esa persona.
a lo que llegará a ser. Así también sucede con el crecimiento espiritual de nuestros hermanos en la fe. Nos gozamos al ver que están en el proceso de llegar a ser cada día más como Jesucristo. Cada día más como Jesucristo. Ese es el proceso en el que estamos para que en algún punto de nuestra vida luzcamos como Jesucristo. Actuemos como Jesucristo. Pensemos como Jesucristo. Hagamos como Jesucristo. Porque Él es el ejemplo. Porque Él es el estándar para el creyente. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y comienza su jornada en la fe con Jesucristo. Es lo que la palabra nos dice, que cada que alguien se arrepiente hay fiesta en los cielos. La iglesia tiene una gran responsabilidad de ayudar a los nuevos bebés, a los nuevos creyentes en la fe, para que ellos empiecen a crecer en Cristo. No es la voluntad de Dios que los nacidos de nuevo se queden estancados como niños. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere aquí una iglesia llena de niños que no han crecido, que no han madurado. De ahí que la iglesia necesita brindar estas oportunidades. La iglesia necesita ser parte de este crecimiento para que todos estén creciendo en su andar con Dios. La iglesia tiene una gran responsabilidad. El edificio no hace nada, hermano. La iglesia, nosotros, cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad de crecer y de ayudar a los demás a crecer espiritualmente. Entonces, hermanos, quiero invitar a alguien que vaya al libro de Colosenses, capítulo 1. Si le da lectura, verso 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Por lo cual también nosotros. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, una de las prácticas más comunes del apóstol Pablo era el orar por las iglesias. Una de las prácticas más comunes del apóstol Pablo era el orar por las iglesias, el orar por los demás. Y lo vemos en cada una de sus cartas que escribió. Orando por esas iglesias. Y dice, por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos. ¿Qué es lo que oyó el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que oyó? ¿Qué es de lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo? Si vamos un poquito antes en ese capítulo 1, dice el verso 4, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Le está hablando a la iglesia de Colosas. Le está hablando de que él ciertamente ya había oído porque alguien se lo hizo saber. ¿Y quién era ese alguien?
Y como dice verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. El apóstol Pablo había recibido este reporte de Epafras, de quién era en sí la iglesia de Colosas. Y ahora dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Esta era una de las cualidades, esta era ciertamente parte del ministerio del apóstol Pablo, el estar pendiente de las iglesias que se habían iniciado, y estaba orando por ellas. Esa es parte esa es parte del crecimiento. Ese es parte del crecimiento del creyente. Que ciertamente el creyente tal vez en su momento de inicio empieza a orar y tal vez sus oraciones son basadas en su misma persona. Ay Dios, y ayúdame aquí, ay Dios, y ayúdame allá, ay Dios, y ahora necesito esto, y ahora necesito aquello. Es parte del crecimiento del creyente que ahora estemos orando por los demás, por las demás iglesias, por todos los creyentes. Dice la palabra que oremos por los gobernantes, que oremos por nuestros enemigos, etc. Hermano, eso requiere crecimiento espiritual. Eso requiere que en realidad nos hayamos despojado de nosotros para poder en realidad hacer énfasis en orar por todos aquellos, hasta aquellos que nos han ofendido. Es parte del crecimiento espiritual. Es parte de lo que el apóstol Pablo le está haciendo saber a esta iglesia de Colosas. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso suena como un buen crecimiento. Eso suena como algo que en realidad está el creyente llevándolo a otro nivel de sabiduría, de entendimiento. Que tengamos el pleno conocimiento de su voluntad. Que en realidad entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Que en realidad entendamos en el día a día lo que Dios espera que hagamos. Toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuántos de nosotros queremos ser llenos de sabiduría, hermano y hermana? ¿Cuántos de nosotros en realidad esperamos ser llenos de esa inteligencia espiritual? ¿Cuántos de nosotros en realidad quisiéramos saber la voluntad de Dios en el día a día para no salirnos de ahí? Pero todo esto lo que el apóstol Pablo nos está hablando y le está diciendo a esta iglesia de Colosas y nos está diciendo a nosotros, tiene un propósito. Porque de otra manera, todo esto que el apóstol Pablo está hablando de ser llenos de esa sabiduría, de esa inteligencia espiritual, de en realidad tener conocimiento de su voluntad, no sería otra cosa más que conocimiento si no hubiera un propósito. No sería más que conocimiento. ¿Verdad? Aquellas personas que van a la escuela o que han tenido la oportunidad o que han tenido el deseo de estudiar una carrera, ¿para qué cree usted que estudia? Para practicarlo en su momento. Tener un pleno conocimiento de lo que van a hacer. Entonces, si nosotros adquirimos toda esa inteligencia, toda esa sabiduría, pero no la ponemos en práctica, no viene a ser más que puro conocimiento. El verso 10 nos habla de ese propósito. El verso 10 dice, para que andéis. O sea, si has recibido todo ese conocimiento de la voluntad de Dios, toda esa sabiduría, tienes toda esa inteligencia espiritual, es para esto.
para que andéis como es digno del Señor. Para que tu andar sea diferente a como era antes de conocerlo. Para que tu diario vivir en realidad luzca diferente a como vivías antes. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. En toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el plan, ese es el propósito, eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Si hay que adquirir todo esto para practicarlo y dar resultados, porque dice, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en todo lo que en realidad estamos recibiendo de Dios. En lo que en realidad hemos entendido que es el plan de Dios. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo estaba convencido de que si los creyentes recibían el conocimiento, la sabiduría e inteligencia espiritual de Dios, entonces andarían a la altura de su Salvador. Si en realidad hemos adquirido toda esa inteligencia y toda esa sabiduría, entonces vamos a poder andar a la altura del Señor, a la altura de nuestro Dios, agradándole en todo, siendo dignos de Él. El andar del cristiano debe de basarse en el conocimiento de Dios y la comprensión de su voluntad. El andar del cristiano debe de basarse en el conocimiento de Dios y la comprensión de su voluntad, hermano. Una pregunta, o sea, conversando, bueno, ¿puede el cristiano llegar a la altura de Dios con el conocimiento? ¿Se puede llegar a eso? ¿Cómo sería entonces el procedimiento? Bueno, tenemos que conocer a Dios en nuestro diario andar, tenemos que irlo conociendo. Y es un proceso. Claro, el conocerlo es una cosa, el querer ser como Dios es otra. Amén. Sí, no podemos, porque si no, entonces le vamos a tener que preguntar a Satanás qué es lo que sucede. Si queremos, sí, hermano. Irlo conociendo poco a poco según la palabra de Dios. Sí, pero en nuestro diario andar. En nuestro diario andar tiene que ser un proceso que no podemos salirnos de él. Porque si no, lo vamos a retrasar, lo vamos a retardar. Le pregunto porque hay personas que se confunden con el llegar al conocimiento de Dios o hacerse sentir que son Dios. O sea, que se confunden. Ahí sí no podremos, ahí sí estamos fuera de... Y yo creo que cuando alcanzamos esa sabiduría, esa inteligencia, entonces comprendemos que nunca vamos a poder llegar a ser como Dios. Porque somos su creación. Porque somos hijos de Dios. Y no somos dioses. Y yo sé que eso se ha oído por ahí afuera, pero no podemos llegar a ser como Dios. Dios es grande. Dios es grande, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que no tenemos esas cualidades. Y alguien quiso ser como Él y mire dónde está. Okay. El andar del cristiano debe de basarse en el conocimiento de Dios y la comprensión de su voluntad. Tenemos que en realidad entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para que sea parte de nuestro andar. Además de afectar su conducta, tal conocimiento agradaría a Dios, ya que los creyentes serían fructíferos y seguirían creciendo en su conocimiento. Ese es parte del propósito, que en realidad nosotros, a través de adquirir ese conocimiento, estamos agradando a Dios, pero también estamos dando frutos en nuestro andar.
Un resultado más es el que al crecer en su fe, el creyente se fortalece y tiene la capacidad o el poder de enfrentar los retos del día a día, los retos que se presentan en la vida, los retos que a través de ellos tenemos que aprender algo, tenemos que crecer más, tenemos que en realidad comprender la voluntad de Dios. Tenemos que establecer que Jesucristo es el modelo, Jesucristo es el estándar al cual queremos llegar. Otra evidencia del crecimiento es el agradecimiento, es el ser agradecido. Esa es otra evidencia de que en realidad nosotros estamos creciendo espiritualmente. Miren lo que nos dice verso 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es evidencia de que en realidad nosotros estamos creciendo, de que en realidad hay crecimiento espiritual, que nosotros estamos agradecidos y estamos dando gracias, pero con gozo. Porque a veces damos gracias porque tenemos que dar gracias. A veces decimos, sí, qué bueno, que fue así, que gracias por eso, gracias por lo otro. Pero que lo hagamos con gozo, que haya un gozo en nosotros, entendiendo que lo que ha sucedido, sea lo que sea, es la voluntad de Dios para nuestra vida. Esa es otra evidencia de crecimiento, que podemos dar gracias con gozo. Y le digo por qué, hermano y hermana, porque según estudios nos dicen que esta carta posiblemente y casi seguro que el apóstol Pablo lo estaba escribiendo desde una cárcel. Él estaba encarcelado. Y está aquí dando ánimo al creyente, dando ánimo a esta iglesia de Colosas, animándolos a que perseveren, animándolos a que se mantengan ahí buscando la sabiduría de Dios, la inteligencia espiritual, buscando que sigan en el camino, que perseveren, que se fortalezcan, que den frutos. Y ahora dice, con gozo, dando gracias al Padre. Con gozo. ¿Qué tan gozosos nos sentimos cuando nosotros estamos en situaciones difíciles? Podemos dar gracias con gozo. Tiene que haber crecimiento espiritual, hermanos. Tiene que haber crecimiento espiritual para en realidad poder dar gracias en situaciones difíciles. Y no tan solo dar gracias, sino darlas con gozo, con alegría. Aquí el verso 13 nos habla de algo que tenemos que en realidad pensar un poquito. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Un traslado. Nos ha librado, nos ha trasladado, nos ha llevado a su presencia. Dice, otro ejemplo es que los creyentes han sido liberados del dominio de Satanás y han sido trasladados al reino de su amado Hijo. La palabra que se tradujo trasladado tenía un significado especial en el mundo antiguo. El ser trasladado. ¿Sabe qué pasaba cuando un imperio derrotaba a otro? Se llevaban a toda esa gente que quedaba. Se la llevaban a su país, a su lugar de descendencia del que había derrotado. Se los llevaban y ese era un traslado.
Dice, en el mundo antiguo, cuando un imperio conquistaba a otro, se acostumbraba a tomar la población del imperio derrotado para trasladarla a la tierra del conquistador. Y es la referencia que tenemos aquí. Que hemos sido liberados del imperio de Satanás. Y ahora hemos sido trasladados al reino de Dios. En este sentido, Pablo dice que hemos sido trasladados al reino de Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Él. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Él. Créame, hermano y hermana, que eso sí conlleva crecimiento espiritual. El poder entender que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él. No importa cuánto usted se haya sacrificado, no importa cuán duro usted haya trabajado, no importa cuántas desveladas tenga en su vida, malpasadas, etcétera, para tener lo que usted tiene, le pertenece a Él. Verso 14 dice, en quien tenemos redención. Redención. Que hemos sido redimidos. Que en otras palabras, que Él ha pagado el precio. Que Él nos compró. Y aquí nos lo clarifica, dice, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. Por la sangre derramada en la cruz. Ese fue el costo, ese fue el precio necesario a pagar. Y ahora somos redimidos. La palabra redención encierra la idea del pago de un rescate. El texto afirma que la sangre de Jesucristo pagó el precio de ese rescate. Y ahora somos redimidos. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Es a través y solamente a través de Jesucristo. Fue un precio necesario, pero fue un precio que Jesucristo estuvo dispuesto a pagar. Déjame hacer una pregunta. ¿Has identificado un aspecto de tu vida en que necesitas crecer espiritualmente? ¿Algún aspecto de tu vida? Porque la pregunta inicial fue, ¿cómo ha sido ese crecimiento en este último año? ¿Verdad? Los niños por lo regular quieren medirse, y no cada año, quieren medirse cada semana, cada 2, 3 meses, etc. Para ver cómo van creciendo. Para ver si ya están más altos. Y de repente no nos damos cuenta porque ya la ropa no les queda. Pero ¿cómo es nuestro crecimiento como creyentes? ¿Cómo podemos medir ese crecimiento? ¿Hay algo que hemos identificado en nuestra vida que necesita crecer? Nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de estudio de la palabra, nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de servicio dentro y fuera de la iglesia. No sé, pero esa pregunta cada uno de nosotros tenemos que hacérnosla, si en realidad hay alguna área de nuestra vida que necesita ese crecimiento espiritual. Porque ese es el tema del que estamos hablando esta mañana. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, verso 21 al 23, por favor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Sí, ciertamente el apóstol Pablo nos quiere recalcar, nos quiere hacer saber que sí, en algún momento nosotros éramos extraños y enemigos de Dios. Pero nos hace saber con la intención de que en realidad hagamos un énfasis de que eso es cosa del pasado. De que en realidad la palabra de Dios se está aplicando a nosotros en ese crecimiento, donde dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que ya no somos extraños ni enemigos. Que eso era parte de nuestra mente. Dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Que quiere decir que en realidad nuestra mente se está transformando. Que esa es parte de nuestro crecimiento espiritual. Que nuestra mente se va renovando, y así lo dice la palabra de Dios. Que está haciendo un énfasis de que debemos de dejar las cosas del pasado en el pasado y ahora enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros a través de ese crecimiento. El apóstol les recuerda a los hermanos que este asunto del pasado y que ahora ya estamos reconciliados. Entonces, significa que la mente ya no es enemiga de Dios, sino que debe de transformarse para que pueda realizar buenas obras que glorifiquen a Dios. Que le den toda honra y toda gloria a Dios. Dicha transformación será posible gracias al crecimiento espiritual. Solamente, hermano. No hay otra manera de que nuestra mente sea renovada, si no es a través de ese crecimiento, si no es a través de esa relación día a día con Dios. La muerte de Cristo hizo posible esa reconciliación. Dice verso 22, en su cuerpo de carne, déjeme regresar un poquito antes al 21, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cuando nuestra mente estaba perdida, distraída en otras cosas, dice que estábamos haciendo malas obras. Estábamos haciendo cosas que no agradaban a Dios. Pero ahora nos ha reconciliado, dice. ¿Cómo nos ha reconciliado? Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Por medio de la muerte de Jesucristo es que nosotros fuimos reconciliados. ¿Para qué? Aquí hay otro propósito. Aquí hay todo y cada una de las cosas que Jesucristo hizo y sigue haciendo tiene un propósito, tiene un plan. Y aquí dice que el plan es, ¿para qué? Dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es el plan, ese es el propósito, ese es por lo que Jesucristo vino a entregar su vida. Para que ahora nosotros podamos ir delante de Él santos, sin mancha e irreprensibles. La muerte de Jesucristo hizo posible la reconciliación, y esa reconciliación tiene como propósito prepararnos para el encuentro final con Dios. Ese encuentro final, no sé cuándo vaya a ser. Sí va a haber un momento donde todos vamos a estar ahí presentes. Pero ese momento final tiene una fecha para cada uno de nosotros. Porque en el momento que partamos de esta tierra se acabó. Lo que no hicimos, lo que no cambiamos, lo que no mejoramos, lo que decidimos hacer a nuestra voluntad, todo eso va a tener una repercusión en aquel momento final. Y dice que la muerte de Jesucristo tuvo un propósito. Y ese propósito era
y sigue siendo llevarnos delante de Él y presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles. Y es a través del crecimiento espiritual que podemos llegar a ese punto. Es a través de esa relación personal con Dios. Las palabras usadas en este versículo se refieren a la obra de Jesucristo en el creyente. A la obra de Jesucristo en el creyente y no a los méritos personales. No a lo que yo como persona pueda hacer o no hacer, sino a lo que Jesucristo ya hizo por cada uno de nosotros. Las palabras en estos versículos se refieren a la obra de Jesucristo en el creyente y no a los méritos personales. Santos significa limpios de todo pecado y separados por completo para Dios y su servicio. Sin mancha lleva a la idea de no tener defectos. Otra frase pudiera ser sin culpa, porque Cristo ha tomado nuestros pecados. Irreprensibles. Pablo usó esta palabra en repetidas ocasiones, refiriéndose a uno que no ha sido acusado o contra el cual no existe denuncia. No porque no lo hiciera, sino porque alguien ya pagó el precio. No porque seamos libres de pecados, hermanos, sino porque Él ya pagó ese precio. Pero es a través de que en realidad nosotros vayamos en ese proceso de crecimiento. Que en realidad queramos cada día conocer más de Dios y conocer más a Dios. Y que eso esté en nuestro corazón. Y que en realidad estemos gozosos y alegres dando gracias por lo que ya ha hecho. Por lo que sigue haciendo en el día a día. Aquí tenemos otro ejemplo de nuestra madurez espiritual. Y es el permanecer firmes en la fe. Verso 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Parte de ese crecimiento espiritual se puede ver a través de que nosotros estemos bien fundados y firmes en la fe. Usted ha oído de personas que se van de la iglesia, hermano y hermana, porque es que ese color que pintaron las paredes a mí no me gustó. Estos asientos que tienen aquí están muy incómodos. Yo no puedo venir a esta iglesia. No hay madurez espiritual. Tiene que haber un proceso, tenemos que estar en ese proceso donde día a día estamos creciendo espiritualmente y estamos dispuestos a permanecer firmes en esa fe. Que no cualquier cosa, cualquier tontería de la vida nos haga desfallecer, nos haga perder nuestra fe. Porque si no, entonces tenemos que cuestionar si en realidad nosotros estamos creciendo espiritualmente. Si en realidad está habiendo ese crecimiento o seguimos tomando lechita en lugar de un alimento sólido. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sin alguna esperanza? Porque hay gente que por eso pierde su fe. Se sienten sin esperanza.
Pero el no tener esperanza, hermano y hermana, es simplemente entender que no estamos creciendo. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios y la promesa de Dios es que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces tenemos esperanza. Pero sí hay días que a lo mejor nos sentimos sin esperanza, hay días que nos sentimos cohibidos, agobiados. Es por eso la importancia de que nosotros estemos creciendo espiritualmente. Pablo nos habla de algo más en este último versículo 23. Dice, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. ¿Sabe que esa es parte del crecimiento espiritual? Que usted esté predicando ese evangelio. Que usted esté compartiendo. Que usted lo esté llevando a toda la creación que está debajo del cielo. Sí, el apóstol Pablo entendió que ese fue su llamado específico, pero entonces, ¿qué hacemos con lo que Jesucristo nos dio? Con el mandato que Él nos dio, de ir y predicar a todas las naciones. El mandato es para cada uno de nosotros. El mandato solamente lo vamos a cumplir cuando nosotros en realidad estemos creciendo espiritualmente. De otra manera, tal vez se nos está haciendo difícil. O tal vez se nos va a hacer difícil. Quiero invitar a alguien a los versos 24 al 29, por favor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su pueblo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Miren lo que dice el apóstol Pablo, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Sí, recuerda que hace un momento les hice una pregunta de cuántos nos gozamos, cuántos nos sentimos con ese gozo cuando estamos en situaciones difíciles. El apóstol Pablo habría tenido un buen crecimiento espiritual. El apóstol Pablo ahora dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, esto que yo estoy pasando no es ninguna carga para mí, no me está agobiando, nada me está molestando. Me gozo. Las situaciones que están viniendo a mi vida me dan gozo. Y mire, se cree que la epístola a los Colosenses es una de las cartas que Pablo escribió en la prisión. Y en esta carta dice, me gozo. Ahora me gozo, es esto que estoy pasando, si estoy aquí encerrado, encarcelado, es por algo bueno. Es por algo que va a traer beneficio. Es por algo que no me va a quitar el gozo. Es que Pablo conocía a Dios. Amén. Estaba creciendo. Estaba creciendo espiritualmente en su diario vivir. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones difíciles, él seguía y permanecía ahí. Y en alguna de sus cartas dice, no que yo ya haya alcanzado la meta. Dice, sino que prosigo. Sino que permanezco ahí y sigo adelante.
El apóstol Pablo había alcanzado un grado de tal madurez que enfrentaba con gozo sus padecimientos. Sufrir por Cristo es un privilegio del creyente. Así que, hermano y hermana, si usted es creyente, el sufrir por Cristo es un privilegio. La palabra aflicción significa pena, presión o problema, de los cuales el apóstol tuvo en abundancia. Y ahora dice, ahora me gozo. Ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, no importa lo que ya haya pasado, sigo dispuesto a seguir atravesando cualquier situación que venga por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Porque el apóstol Pablo, en su crecimiento espiritual, él entendió que todo esto era necesario. Y que su retribución él la iba a recibir en otro momento, fuera la que fuera. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a sufrir por la iglesia, porque como ministro de la palabra sabía que él era parte de ese llamado. Dice, según la administración de Dios, según lo que Dios ha decidido, según el llamado que Dios me hizo. Dice, ahí estoy. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, y oiga esto, cumplidamente la palabra de Dios. Cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir por la iglesia. Estaba dispuesto a compartir, pasara lo que pasara. Aunque el apóstol Pablo estaba preso, el apóstol no se detenía y cumplía la tarea de llevar a otros la palabra de Dios a través de sus cartas. Y yo creo que ahí adentro a todo el mundo le estaba predicando. A los que estaban adentro y a los que estaban afuera cuidándolos. Verso 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio se refiere a que Dios le ofreció a los gentiles los mismos privilegios que a los judíos y también hacerlos parte de su pueblo. Porque antes era el pueblo de Dios exclusivamente, el pueblo de Israel. Pero ahora es para todos los gentiles, es para todos aquellos que crean. Y Pablo estaba dispuesto a llevar a todos aquellos. La esperanza de gloria se debe de dar a conocer y cada generación es responsable de darla a conocer en su tiempo. O sea que para este tiempo fuimos creados. Este es nuestro tiempo de dar a conocer, de compartir el mensaje. La palabra anunciar se refiere a la predicación que se hacía públicamente. Amonestar quiere decir aconsejar y enseñar. Significa instruir. El interés de Pablo era que los creyentes no se quedaran como niños espirituales, sino que llegaran a ser maduros espiritualmente. Dice verso 28, a quien anunciamos amonestando
a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. El mensaje y la responsabilidad, hermano y hermana, no es para unos cuantos. Es para todos. Para llevarlo a todo hombre. Cuando dice aquí a todo hombre es a toda la humanidad. Las mujeres no quedan fuera. Está hablando del género humano. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros llevarlo y compartirlo, para que todo mundo lo sepa. A fin, aquí hay otro propósito, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. De presentar en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Dice el apóstol Pablo, esto que estoy haciendo no es por mis fuerzas, no es por quien yo sea, no es por lo que yo sepa, no es por lo que yo conozco, lo que yo pueda hacer. Dice, es a través, según dice, la potencia de Él, según el poder de Cristo, según lo que Él está haciendo en mí, la cual dice, actúa poderosamente en mí. Esto es, dice el apóstol Pablo, esto que yo sigo haciendo, que he hecho y que vengo haciendo, dice, es solamente a través de Jesucristo. Es solamente en el crecimiento espiritual de conocerlo cada día más y dejar que Él obre en mi vida. No hay otra manera. No hay otra manera de hacer eso. Aquí vemos una frase que se repite varias veces. Todo hombre. Es decir, el conocimiento y la sabiduría de Dios no se limita a unos cuantos. Amén. Dice la palabra que si alguno está falto de sabiduría, que la pida. Porque Dios se la dará. Esto es para todos, hermano y hermana. Ahora sí, déjeme sacar el metro. Porque vamos a empezar a medir el día de hoy nuestro crecimiento. Qué bueno fuera que pudiéramos medir nuestro crecimiento con una cinta de medir. Estoy hablando del crecimiento espiritual. Pero lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que ese crecimiento espiritual se va a ver a través de nuestro diario vivir. De qué es lo que estamos haciendo, de cómo estamos viviendo, de si en realidad hemos dejado las cosas del pasado atrás para ahora vivir una vida diferente donde estamos dando toda honra y toda gloria a Dios. A través de buscar de Él, a través de conocerlo cada día más. A través de entender cuál es su voluntad para nuestra vida y ponerlo en práctica. Vamos a concluir. Todas las iglesias tienen problemas. Amén. Sí. Caramba. ¿Sí? ¿Sabe por qué tienen todas las iglesias problemas, hermanos y hermanas? Porque nosotros estamos aquí. Claro. Somos seres imperfectos. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos opiniones y pensamientos y cosas. Y cada uno de nosotros estamos en el proceso de crecimiento, pero algunos nos detenemos en el camino, algunos retrasamos ese crecimiento, algunos no le ponemos mucha atención. Y la realidad es que Dios quiere que mantengamos ese crecimiento continuo, donde empezamos, cada día sigamos luciendo cada vez más como Jesucristo. Entonces, sí hay problemas en las iglesias. La diferencia entre una y otra es la manera de enfrentar los problemas. Y las iglesias van a enfrentar sus problemas de acuerdo a su crecimiento. De acuerdo a su crecimiento, a donde están en ese punto. Algunas lo hacen con una perspectiva bíblica
pero otras no. El crecimiento espiritual de sus miembros hará la diferencia en la manera en que la iglesia enfrente sus dificultades y pueda obtener la victoria en Jesucristo. En ningún momento de la historia se ha tenido tanta información al alcance de las personas. Por medio del internet, los creyentes están recibiendo un bombardeo constante de información de todo tipo. La madurez espiritual ayudará a los creyentes a mantenerse firmes en su fe para resistir cualquier ataque de Satanás o cualquier ataque que Satanás quiera usar para apartarlos del camino del Señor. Así de que es urgente, es necesario que sigamos creciendo y que podamos ayudar a otros a crecer, porque esa es la responsabilidad de nosotros como iglesia, que crezcamos y que ayudemos a otros a crecer. Así de que, hermanos, los quiero terminar este pasaje con esta cita y quiero que se la lleve. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Que Dios me los bendiga.